Biblias, por favor. Es un placer, hermanos, poder venir a la casa de Dios y predicar la palabra y estar aquí y alabar su nombre y cantar. Yo sé que algunas veces cuando venimos al templo, quizás no venimos con todo el gozo que quisiéramos, porque a lo mejor la semana fue difícil, a lo mejor tuvimos mucho trabajo, a lo mejor discutimos. ¿Les ha pasado que de repente ya están por venir al templo y uno se pelea por el café que estaba cargado, porque no tenía azúcar? Y a veces como que llega uno al templo también medio así como que quién sabe cómo, ¿no? ¿Sí les ha pasado o no, hermanos? Yo creo que a todos, ¿verdad? De repente como que no viene uno así con mucho ánimo, pero ruego a Dios que las alabanzas y lo que pues aprendemos en la casa de Dios, las lecturas de la Biblia, traigan bendición a nuestra vida. Bien. Dado que en la mañana dedicamos ya el culto específicamente al tema de la resurrección, en esta ocasión vamos a continuar, hermanos, con nuestra serie de predicaciones que hemos venido estudiando y que se llama Es tiempo de sanar. Hemos entrado a la segunda fase, a la segunda etapa de esta serie de predicaciones, y en esta segunda etapa, hermanos, vamos a hablar o estamos hablando ya acerca de la amargura. Yo te invito a que tú, si no viniste la semana pasada o no viste la transmisión, está en el Facebook, que tú puedas ver el tema para que el día de hoy pues el complemento pueda aclarar algunas cosas que quizás a veces no tenemos en mente. Específicamente, hermanos, el tema de hoy se llama No hay nada positivo en la amargura. No hay nada positivo en la amargura. Hermanos, quiero decirles a manera de introducción que una persona amargada cree que si mantiene su enojo, entonces automáticamente le va a causar algún daño a la persona que le causó daño a ella. Pero esto no es así. Esto no es así. Cuando una persona alimenta su amargura, se mantiene en ella, y peor aún, está consciente que es una persona amargada, pero decide no salirse de allí, ¿verdad? Es ella misma la que se va a traer sobre sí consecuencias negativas. A lo mejor algún día le has podido dar el consejo, o alguien te ha dado un consejo: oye, mira, no te juntes con esa persona, no vayas a ese lugar, no tengas una relación con ese chico, con esa chica, no te cases con esa persona, no vivas en esa, y nos dan un consejo y nos dicen: bueno, pero ¿por qué insistes tanto? Bueno, porque mira, yo creo que lo que te va a traer no es nada bueno. Pero muchas veces, hermanos, y lamentablemente muchos seres humanos, no me atrevo a decir que la mayoría, pero muchos seres humanos como que tenemos un chip, como que funciona al revés, porque te dicen no vayas para allá y vamos para allá. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si vieron la película de El Rey León, ¿no? Está el Rey León con Simba, si no me equivoco, y le dice: ¿qué hay más allá, verdad? Para allá nunca vayas. Nunca vayas para allá porque allá es peligroso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace Simba a la primera de cuentas? Va. ¿Y qué pasa el primer día que va? Paga las consecuencias, ¿verdad? Lo siguen las hienas. Bueno, luego seguimos hablando de películas. El punto es que cuando uno no escucha los consejos, uno termina pagando las consecuencias. No hay nada positivo en la amargura, hermano, hermana. No hay nada positivo. Punto número 1, el tiempo no la cura. Vamos a leer el libro de Job, capítulo 7, versículos 11, capítulo 9, versículo 18, capítulo 10, versículo 1 y capítulo 23, versículo 2. Y vamos a leer, no vamos a analizar, vamos a leer únicamente, y quiero que tú, hermano, hermana, escuches hablar a Job. Quiero que escuches hablar a Job. Job es el héroe para muchos de nosotros, ¿a poco no? Muchos de nosotros nos hemos inspirado en la vida de Job, porque Job pasó muchas cosas tremendas. Y normalmente vemos a Job como eso, como alguien, como un héroe, como alguien que es inalcanzable. Bueno, ciertamente fue un gran varón de Dios, pero quiero que veamos que ese gran Job tuvo momentos complicados en su vida que lo llevaron a sentir un poquito de amargura. Dice Job capítulo 7 versículo 11: por tanto no refrenaré mi boca,
hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré, ¿qué dice? Con la amargura de mi alma. Capítulo 9, versículo 18. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Capítulo 10, versículo 1. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Job 23, 2. Dice así: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Qué palabra se repite aquí, hermanos, en cada uno de los 4 versos? No son todos, aclaro. Hay otros más que de hecho algunos los vamos a ver. ¿Qué palabra se repite? Cuando tú piensas en Job, ¿piensas en amargura? ¿Verdad que no? Cuando hablas de Job, piensas en otra cosa. El hombre que no pecó contra Dios, el que no le atribuyó despropósito alguno, el que perdió a todos sus hijos, el que perdió sus bienes, el que tuvo una tragedia tremenda, el que alabó al Señor. Pero pocas veces pensamos en Job y viene a nuestra memoria el pensamiento amargura. Esto implica que aún los grandes hombres de Dios, las mujeres de Dios, en algún momento, si nosotros no nos cuidamos, si no sabemos actuar apropiadamente, hermanos, en las circunstancias que ya mencionamos en otro tema, injustas, o que nos ofenden, o que nos lastiman, o situaciones que vivimos, hermanos, no actuamos apropiadamente, una raíz de amargura puede empezar a hallar cabida, hermanos, allí en nuestro corazón. Y a veces las personas se acercan con nosotros y decimos, bueno, pues mira, pues está bien que te sientas así, no pasa nada, pero yo creo que con el tiempo te vas a sentir mejor, porque el tiempo lo cura todo. ¿Sí han escuchado ese lema, hermanos, ese dicho coloquial? Es que el tiempo lo cura todo. ¿Qué creen, hermanos? No es cierto. Eso no es cierto. Probablemente haya cosas que el tiempo cura, pero por lo menos la amargura no. Porque cuando una persona toma la decisión de guardar el enojo, de guardar la ira, de guardar el rencor, de guardar el resentimiento y de tener amargura, entre más tiempo pase, escucha esto, entre más tiempo pase, más se recrudece, más crece y va terminando afectando tu comportamiento, el comportamiento de la persona que lo ha alimentado. Y por eso es una persona que a la primera de cuentas explota. Aunque no siempre es así, lo vamos a ver un poquito más al rato. Hermanos, la amargura es un pecado que crece con el tiempo. Y en virtud de que es un pecado, porque como vimos en el tema anterior, hermanos, la amargura es una manera no bíblica de reaccionar de un cristiano. Entonces, al estudiar la palabra de Dios, hermanos, nunca vamos a encontrar que haya un solo pecado que desaparezca con el tiempo. Al contrario, entre más lo practicamos, entre más lo alimentamos, más va tomando presa de nosotros, hermanos, hasta que somos sus prisioneros. A menos que hagamos lo que la palabra de Dios enseña. Vayan conmigo a la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 7. Hermano, hermana, en el tema anterior hice una invitación a que nos planteáramos una serie de preguntas con toda honestidad, en la que nos evaluáramos a nosotros mismos, hermanos, y respondiéramos un sí o un no. Es decir, ¿soy una persona amargada? Tengo que empezar aceptándolo para que el Señor entonces pueda actuar en mi vida. Dice 1 Juan capítulo 1 versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, no, a ver, espérame. Acuérdate, aquí la víctima soy yo. Yo tengo razón de estar enojado. Yo tengo razón de sentirme así, porque tú no sabes lo que me hizo mi esposo, no sabes lo que me hicieron mis padres, no sabes lo que me hicieron mis hijos, tú no sabes cómo me ha tratado la vida. No lo sé. No lo sé y lo lamento mucho. Pero como tú te sientes,
lo que tú estás alimentando es un pecado delante de Dios. Y si tú y yo tenemos pecado delante de Dios, no podemos tener comunión con Él. Tenemos que confesarlos. Si confesamos nuestros pecados, bueno, dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Sin embargo, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pecado, hermanos, ha sido calificado por alguien, o más bien la amargura ha sido calificada por alguien como un pecado durmiente. Porque la amargura, hermanos, no es como esos pecados que son llamativos, que son visibles. Oye, ¿ya viste a aquel hermano cómo habla? ¿Ya viste que está en adulterio? ¿Ya viste que está en fornicación? ¿Ya viste cómo bebe? ¿Ya viste cómo fuma? Es algo que no se ve, que no podemos distinguir, hermanos, a simple vista. De hecho, déjenme decirles, hermanos, que una persona con amargura no necesariamente reacciona con ira. No necesariamente vamos a ver el fruto podrido que, por ejemplo, genera la desobediencia. Pero es un pecado que está allí. Y que tarde o temprano, como dice el dicho, va a haber una gota que va a derramar el vaso y va a evidenciar exactamente lo que hay en su corazón. Va a terminar sacando todo lo que hay en su corazón, ¿verdad? Con la persona o con las personas que le han lastimado y a veces con las menos indicadas. Es un pecado que crece, hermanos, bajo la superficie, que está en lo profundo, hermanos, de nuestro corazón y que nosotros necesitamos entender que es algo que no cura el tiempo. Volvamos a Job, porque tampoco quiero dejar, hermanos, una mala impresión de este gran varón de Dios. Yo no quiero que nosotros hoy nos vayamos con la idea de que Job entonces era un hombre amargado. No, tengamos cuidado. Job no era un hombre amargado. Job no era un hombre que vivía con amargura, pero sí fue un hombre que llegó a sentirla. ¿Sí me explicó? Sí fue un hombre, hermanos, que llegó a sentirla. Sí hubo momentos, hermanos, en el que incluso él oraba a Dios y Dios no le respondía, por lo menos no en el momento en el que él lo quería, y sentía incluso que Dios tenía algo en contra suya. Vayan conmigo al capítulo 27, versículo 2. ¿Te ha pasado, hermano, hermana, que tú oras delante de Dios y que pasa el tiempo y el Señor no te responde y crees que no te escucha? ¿Crees que no le importa tu vida? ¿Crees que incluso tiene algo en contra tuya? ¿Vives con enojo? ¿Vives con resentimiento? ¿Vives con amargura? Y si es así, entonces ha llegado el momento, hermano, hermana, en el que consciente o inconscientemente has creído que hasta Dios la tiene en contra tuya. ¿Sí me expliqué con esto? Entonces es muy probable que haya llegado el momento en tu vida en el que crees que incluso Dios la tiene en contra tuya. Miren lo que dice el capítulo 27, versículo 2. Vive Dios que ha quitado mi derecho. Y el omnipotente, ¿qué dice? Hermanos, ¿creen ustedes que Dios amarga nuestra vida? La que la amargamos somos nosotros. A ver, no, Germán, estás equivocado. Es que yo estoy amargado porque mira, es que él, ella, y volvemos al punto, señalamos a los demás como culpables de cómo nos sentimos. Pero la realidad es que el cómo nos sentimos es decisión nuestra. Siempre, como dijimos en el tema anterior, va a haber alguien en esta vida que nos va a fallar, que nos va a lastimar, que nos va a ofender o que va a hacer algo en contra nuestra, lamentablemente. Pero la actitud con la que nosotros reaccionamos depende de nosotros. Así que si yo vivo con amargura, no es culpa de la persona que me hizo un daño, es porque yo decidí estar así. Pero insisto, llega el momento en que le echamos la culpa a Dios. Y dice Job, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó mi alma. Hermano, ¿alguna vez te has sentido así? ¿Has pensado así?
Es decir, creemos que Dios nos está castigando. Por ejemplo, pienso en las personas, hermanos, que ahora están enfermando, están quedando con serias secuelas, hermanos, del COVID. Estaba leyendo de un comentarista, un periodista que tuvo COVID y se recuperó después de varios días de estar intubado, pero que no podía caminar, que tuvo que aprender a caminar otra vez. De familias que están perdiendo seres amados, no uno nada más, sino 2, 3, 4 o más en una familia. Algunas de esas personas piensan, es que Dios me está castigando por algo. Pero ni siquiera es eso lo malo. Hay personas que dicen, sí, ok, tú me lo quitaste, Dios, pues ahora sí. Y entonces esa persona maldice a Dios, reniega de Dios, levanta su boca al cielo retando a Dios. Así pues vamos a ver, ¿verdad? Si me quitas todo, pues vamos a ver si de verdad haces esto. Tengamos cuidado, hermanos. Dice su palabra que Dios es justo. Él se duele también por nuestras pérdidas. Él se duele cuando alguien nos lastima. Él se duele cuando alguien nos falla. Se duele cuando yo tomo la decisión de ser una persona amargada. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos pensado lo mismo? Es decir, creemos que Dios nos está castigando y por eso vivimos cosas injustas, o al menos así nos parecen. Por ejemplo, pensemos en Ruth. Acompáñenme a Ruth capítulo 1, versículo 20 en el Antiguo Testamento. Ruth fue una mujer que perdió a su esposo, que perdió a sus hijos. Cuando le dijo a sus 2 nueras que se querían volver a casa, una de ellas tomó la decisión de irse, una de ellas volvió con ella. Pero el punto es que cuando ella vuelve a Jerusalén, quiero que notemos cómo se presenta ella a sí misma en Ruth capítulo 1, versículo 20. Hermanos, Job no era el único que pensaba que Dios había amargado su alma. Ruth también habla de una mujer llamada Noemí. Dice, y ella le respondía, no me llaméis Noemí. Dice Noemí, no me llamen Noemí, sino llámenme amargura, Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Viene una hambruna, hermanos, a Jerusalén. ¿Y qué tenía que haber hecho su esposo, hermanos? Quedarse allí. Pero él toma la decisión de salir con su esposa, de salir con sus hijos. Al salir de Jerusalén, expone a su familia, hermanos. Sus hijos terminan casándose con mujeres impías, hermanos. Terminan muriendo. Y cuando ella vuelve a casa, porque Dios no le dijo, vete de aquí. Ella decidió irse, su esposo decidió irse, la familia decidió irse. Y cuando regresa, hermanos, el esposo había muerto, los 2 hijos habían muerto, y dice, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Cuando la realidad, hermanos, es que la situación que vivía no había sido culpa de Dios. Así que, hermano, hermana, si tú y yo estamos en amargura, no dejemos pasar más tiempo. El tiempo no lo va a curar. Lo único que puede curarlo es que yo le pida perdón a Dios por haber alimentado ese pecado, ese sentimiento en mi corazón, para que Él me sane, hermanos, y lo quite de mi vida. Punto número 2. Estamos hablando, hermanos, el título de la predicación de este día se llama No hay nada positivo en la amargura. 2. Quien la alimenta se traerá malas consecuencias. Recordemos, hermanos, Efesios capítulo 4, versículo 31. Y mientras leemos Efesios 4, 31, quiero que traigamos a la memoria las palabras, algunas de las palabras que decía yo en la parte introductoria de mi predicación. Tú le dices a ese hijo, a esa hija, oye hijo, mira, no te involucres con esa señorita, no te involucres con ese chico, porque mira, yo creo que no te va a traer nada bueno. Y dice, no, pues yo lo quiero, yo la quiero, y hazle como tú quieres. Y resulta que después te enteras que le pega, o que lo engañó, o que qué sé yo. Algunas veces es demasiado tarde, ya no se puede hacer nada al respecto. Pero en cuanto a la amargura, podemos hacer algo, porque si no, va a traer sobre nosotros, hermanos, malas consecuencias. Por eso hay un mandato: quítese de ustedes toda amargura. Dios espera
que nosotros quitemos cualquier sentimiento de enojo, de ira, de resentimiento, de amargura de nuestra vida. Es que no puedo. Sí, si tienes mucho tiempo viviendo con amargura, honestamente es muy difícil dejarlo. Porque va a llegar el momento en que ni tú mismo logras controlar la manera tan áspera y tan ruda de reaccionar con los demás. Pero si empiezas confesando el pecado delante de Dios, si empiezas pidiéndole a Dios que te quite ese sentimiento, Él lo va a hacer. Porque si no, entonces probablemente estarás viviendo alguna o todas las 6 consecuencias que vamos a ver el día de hoy. 1. La amargura impide que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios en determinada situación. Vamos a regresar con Job. Job capítulo 42, versículos 3 al 6. La primera mala consecuencia, hermanos, es que la amargura impide que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios en determinada situación. Hermanos, cuando Job está pasando el tiempo, llegan las personas que los conocían. La Biblia habla de sus amigos, pero creo que de amistad tenían muy poco. Pero bueno, cuando llegan esos amigos y empiezan a oprimirlo más que ayudarlo, ¿verdad? Empiezan a oprimirlo con los comentarios. Cuando su esposa lo aborrece, cuando sus amigos, ¿verdad?, a quienes había ayudado, se olvidan de él y se queda prácticamente solo. Hermanos, honestamente, cuando Job se quedó solo, llegó un momento en el que él no alcanzaba a entender por qué estaba viviendo esto, por qué le había pasado eso. Máxime que él se había esforzado en ser un hombre justo delante de Dios. Él había ayudado al pobre, había ayudado a la viuda, había socorrido al huérfano, había hecho todo lo que estaba a su alcance, hermanos, para mostrar misericordia, como Dios lo había hecho con él. No podía entender. No alcanzaba a comprender qué es lo que estaba pasando en su vida. Sin embargo, hermanos, nosotros que conocemos toda la historia completa, sabemos que Dios tenía un propósito. Yo estoy seguro que si tú y yo, hermanos, hubiéramos vivido en el tiempo de Job, o Job viviera en nuestros tiempos y fuera parte de la iglesia de Arenal, y le pasa todo esto, nos acercaríamos con él y le diríamos, hermano Job, hermano, ten fe. Yo sé que Dios tiene un propósito detrás de todo esto. Y él te diría, pero ¿qué propósito puede haber en perder todo? ¿Sí me explico? Y hermano, ¿cuántas veces tú y yo que hemos pasado como Job, escuchas una predicación que Dios tiene un propósito, que Dios tiene algo bueno, que siempre hay bendiciones, y dices, pero ¿qué bendición puede haber en esto? ¿A poco no? Pero la realidad es que siempre hay un propósito. Siempre hay un propósito. Dios todo lo sabe, todo lo conoce y sabe cómo va a terminar todo. Pero necesitamos nosotros, hermanos, tener el carácter y la fe suficiente para llegar al final, y que aun cuando sintamos un poquito de amargura, no nos estacionemos en ella, no nos quedemos en ella. Job no se quedó en ella, sí la sintió, la expresó, fue con Dios, pero no se quedó con ella. ¿Terminó Job comprendiendo los propósitos de Dios? Sí. Dice Job capítulo 42 versículos 3 al 6, pero no desde el principio. Dice Job 42, 3 al 6. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, Job dice, pero ¿por qué fui tan torpe? ¿Por qué fui tan tonto? ¿Cómo es posible que no hubiera yo alcanzado a ver que detrás de esto Dios lo que estaba haciendo es que yo fuera todavía más fuerte, que tuviera más fe, que estuviera más sólido en Él, que estuviera más arraigado? Dice, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Quiero pensar que el justo Job, y creo yo que cuando hablamos de Job, lo último que debe de venir a nuestra mente es la palabra amargura, sino la justicia con la que vivió, hermanos. Dice, ¿cómo es posible que no me haya dado cuenta? Hermano, hermana, si tú no quieres que la amargura
te tome como prisionero, si yo no quiero que la amargura me tome como prisionero, tengo que entender una cosa, que aun cuando alguien no enviado por Dios me lastima, me falla o hace algo en contra mía que me causa dolor, Dios puede cambiar o utilizar eso para traer una bendición a mi vida, para enseñarme su amor, para enseñarme su cuidado, para enseñarme su misericordia, porque siempre detrás de cualquier cosa va a haber un gran propósito de Dios. Pero tengo que llegar, hermanos, hasta el final. Algunos de nosotros no llegamos hasta el final, por eso es que hoy vivimos en amargura. 2, la segunda consecuencia, hermanos, mala que vivimos cuando alimentamos la amargura es que contamina a otros. Vamos a recordar un pasaje ya leído, Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Hermanos, el pueblo de Israel celebraba varias fiestas y una de ellas era la Pascua. Cuando el israelita celebraba la Pascua, comían hierbas amargas, como un recordatorio, ¿verdad?, de las penurias que vivían en la vida, pero no se la pasaban comiendo hierbas amargas. Ese tipo de hierbas, hermanos, crecían en el campo y crecían muy rápido. De hecho, hermanos, el israelita tenía la costumbre, al ser un pueblo que vivía en parte de la agricultura, también del ganado, ¿verdad?, tenía la costumbre de que cuando veían crecer la hierba, la arrancaban. Hermanos, la hierba no se corta, la hierba mala se arranca, porque si no la arrancas, dejas la raíz, hermanos, crece otra vez. Y dices, bueno, nada más la voy a cortar, además la raíz no se ve. No se ve, pero allí está. Y tarde o temprano va a volver a crecer. Entonces el autor de Hebreos nos hace una advertencia. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Tarde o temprano, hermanos, en virtud de que no la arranqué por completo, sino se quedó la raíz, va a terminar saliendo, va a llenar todo el campo. Lo mismo pasa, hermanos, con la amargura. A veces queremos opacarla un poquito. Y a lo mejor dedicamos más tiempo a venir al templo, dedicamos más tiempo a la lectura, dedicamos más tiempo a orar, nos empezamos a involucrar en una actividad dentro de la iglesia, ¿verdad? Y decimos, bueno, por lo menos ya me siento un poquito mejor. No, tienes que arrancarla, tienes que quitarla. Porque si no van a ser pequeñas cositas, pequeñas reacciones, las que van a hacer que salga de nuevo de tu vida. Pero hermanos, quiero enfocarme en la segunda parte de este verso. Dice, no sea que muchos sean contaminados. Comentábamos en el tema anterior, hermanos, quiero retomar la idea porque quiero agregar algo más el día de hoy. Es lo siguiente. Si tú y yo, hermano, convivimos con una persona con amargura, tarde o temprano nos va a contagiar. Pero piensa en lo siguiente, piensa en ese amigo, en ese familiar, ¿verdad?, que vive con amargura, que ya te identificaste con su enojo, ya te identificaste con lo que siente. Tú también ya estás aborreciendo a ese esposo que no da el gasto, a esa novia que hizo esto, a ese papá que hizo el otro, a ese familiar que hizo aquello. A ti también ya te cae mal. A ti no te hizo nada, pero también ya te cae mal. Llega el momento en que esa persona, ese amigo, ese familiar, vamos a pensar que es un hermano de la iglesia, viene al templo, escucha las predicaciones y dice, bueno, pues sí, tiene razón, ¿verdad? Dios tiene razón. Creo que es hora de renunciar a este pecado. Le pide perdón a Dios, perdona a la persona que la lastimó, incluso reanudan una amistad. ¿Qué va a pasar contigo, hermano? Que te dejaste contagiar por el mismo enojo. ¿Qué va a pasar contigo? Te vas a enojar contra ella. ¿Cómo que lo perdonaste? No me salgas con esto, no me salgas que lo perdonaste. Acuérdate de lo que hizo, acuérdate de lo que te dijo, acuérdate cómo te trató, acuérdate cómo te humilló, acuérdate. No, ¿sabes qué? Mira, es que yo ya lo perdoné. No, ¿sabes qué? No es posible. No puedes perdonarlo.
Y entonces tú te quedas con ese enojo, con ese odio, con ese rencor, con ese resentimiento. Hermano, hermana, no hagas tuyo el enojo de otro. Jamás. Escúchalo, dale un consejo, llévalo a los pies de Cristo, pero no te lo apropies, porque si no, tú vas a pagar un precio que no mereces. Si tú y yo nos involucramos, sin embargo, equivocadamente, en nosotros se va a cumplir lo que dice el libro de Proverbios. Vayan conmigo a Proverbios capítulo 26, versículo 17. Salomón, el autor de este proverbio, hermanos, nos hace una advertencia. Nos dice, hey, ten cuidado. Hermanos, cuando nos dejamos contaminar con la amargura de otros, se cumple en nosotros lo que la palabra de Dios enseña. Proverbios capítulo 26, versículo 17. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma al perro por las orejas. Hermano, ¿algún día te has encontrado con un perro de esos bravos en la calle? ¿Y qué haces con él? Lo corres. ¿A quién se le ocurriría, hermanos, ir por la calle y ver a un perro, verdad, que te está ladrando, pararte al frente y agarrarlo por las orejas? ¿Sabes qué va a hacer? Te va a morder, se te va a ir, vas a pagar un precio, te va a doler, te va a lastimar. Eso es lo que pasa, hermanos, también cuando el pecado se contagia. Tres, la amargura hace que la persona pierda perspectiva. ¿Qué significa esto? Significa que no va a considerar las cosas correctamente. Acompáñenme al libro de Salmos capítulo 73, versículos 21 al 22, y después a Job capítulo 10, versículo 3. El tema de hoy se llama no hay nada positivo en la amargura. Quien la alimenta se traerá serias consecuencias. Por eso tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios enseña, quitar de nosotros toda amargura, porque si no, la primera consecuencia es que impide que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios. 2, contamina a otros. 3, hace que la persona pierda la perspectiva, es decir, que no consideramos las cosas, hermanos, desde el punto de vista correcto. Salmo 73, 21. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Hermanos, qué bueno que las palabras no las uso yo, son las que están aquí. ¿Cómo se sintió el salmista después de reconocer que actuar con amargura no es lo más correcto? Como una persona insensata, como una persona tonta, como un animal que no comprende las cosas. La persona amargada, hermanos, toma decisiones filtradas por su profunda amargura. Tales decisiones no provienen de Dios y normalmente, hermanos, somos muy legalistas. Cuando la amargura echa raíces y se convierte en norma de vida, la persona ve, estima, evalúa y juzga y toma decisiones según lo que siente, no según lo que es correcto, no de acuerdo a la palabra de Dios. Es decir, su manera de actuar no es bíblica. Quiero que notemos, hermanos, lo que pasó con Job. Vayamos a Job capítulo 10, versículo 3. El salmista, hermanos, debió de haber visto las cosas de una manera distinta, diferente. Él pudo haber pensado, bueno, yo soy un hombre justo, yo amo al Señor, no me está yendo tan bien como a las otras personas, veo que hay a mi alrededor personas que no tienen a Cristo, veo que incluso se burlan del cristiano, veo que incluso menosprecian la palabra de Dios y les va mejor. Bueno, de alguna manera tal vez Dios a través de eso quiere atraer a esas personas hacia sí, y a mí me quiere tener con estas limitaciones. Está bien, Señor, te doy las gracias. Esa sería una manera correcta de ver las cosas. ¿Sí me explicó? Eso es tener una perspectiva cristiana correcta, pero cuando no, decimos no es justo, no es justo, no es justo, no es justo. Job 10:3. En su amargura culpó a Dios de favorecer los designios de los impíos. Job capítulo 10, versículo 3. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Sí se dan cuenta? Hermanos, cuando hemos pasado por el libro de Job, ¿hemos notado este sentimiento en la vida de este hombre? Yo me atrevo a creer que algunas veces no, pero allí está.
En el afán de buscar alivio o venganza, hermanos, volvamos al punto, quien está amargado dice lo siguiente: es que todo el mundo está en contra mía, es que a mí nadie me quiere, a mí nadie me entiende. Y cuando hablamos de todo el mundo, lo único que estamos haciendo es indicando que tenemos como norma de vida el vernos a nosotros como la víctima. Imaginamos que todos están en nuestra contra. Incluso cuando estamos amargados, tenemos la costumbre de, en nuestros pensamientos, defendernos mentalmente de adversarios imaginarios. Pues voy a hablar con tal persona, pero como de seguro me va a decir esto, no, entonces le voy a decir esto y el otro y aquello. Ni siquiera has ido, ni siquiera le has dicho nada, pero ya te respondiste tú solito lo que te va a decir. No, y terminas enojado. No, mejor ya no voy. No, para que me conteste así, mejor no voy. Porque no, yo sí nos damos cuenta, hermanos. Tengamos cuidado. 4, la amargura da lugar al diablo. Me gustó esta imagen que aparentemente no dice nada, pero es una silla vacía. Es una silla vacía, hermanos, que puede estar en nuestro corazón. Cuando el cristiano le da lugar al diablo, es una manera de decir que damos la oportunidad, hermanos, de que influya en nosotros para alejarnos de Dios, para que actuemos con base ya no en las normas de Cristo, sino de una manera carnal. Vamos a ver 2 pasajes de la Biblia, Efesios capítulo 4, versículo 26 y 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Hermanos, la amargura es algo que no debe de hallar cabida en nuestro corazón. Es una raíz que debemos de arrancar completamente y que debemos de desechar, porque estorba los planes y designios de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 26 dice Dios: ok, yo te di la capacidad de enojarte, está bien. Hay cosas que nos enojan, hermanos, está bien. Lo que no está bien, dijimos, es estacionarse allí. Porque cuando nos estacionamos allí, ¿hacia dónde nos dirigimos? Según Efesios 4, dice: enójate, pero no peques. De hecho, la palabra que usa Pablo no es enojo, es ira. Y la ira es todavía más grande que el enojo. Dice: airaos, pero no pequen. No se ponga el sol sobre tu enojo, sobre el enojo de cada uno de ustedes, ni den lugar al diablo. Esos pensamientos que vienen en la persona amargada de venganza, de desquitarte, de ahora sí va la mía y voy a decirle en su cara todo lo que siento, no es de Dios, es del diablo. Dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Pues sí le voy a pedir perdón a Dios, pero primero me va a escuchar fulano de tal. No. Ten cuidado. Alguien te hizo enojar hoy, hermano, hermana, perdónalo. Porque si no, la raíz de amargura va a hallar cabida en tu corazón. Aún la raíz más pequeña tiene la capacidad de brotar sobre la tierra y dar un fruto. Aún el enojo más pequeño, mal manejado, tiene la capacidad de convertirse en amargura. 1 Pedro 5:8. Sean sobrios y velen. Es decir, no se dejen dominar por nada. Estén en todos sus sentidos, estén despiertos, estén atentos, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, Satanás no puede entrar literalmente al corazón de un creyente, porque el Espíritu Santo está en nosotros, pero sí puede influenciar en nuestras decisiones, sí puede influenciar en nuestra vida, sí puede, hermanos, llevarnos a puntos en los cuales nos alejemos completamente de Dios. Una persona que se acuesta herida se levanta enojada. Una persona que se acuesta enojada se levanta resentida. Una persona, hermanos, que se acuesta resentida se levanta amargada. Y Satanás va a usar cualquier circunstancia para dividir una iglesia, una familia,
o destrozar las emociones de una persona. 5. La quinta consecuencia, la amargura trae problemas de salud. Hermanos, la amargura genera problemas en 3 áreas en la vida del ser humano. Me faltó allí una imagen, hermanos, me la salté, por eso no está ahí en la presentación. La amargura, hermanos, afecta por lo menos 3 áreas de nuestra vida. Nos genera problemas físicos, problemas emocionales y problemas espirituales. Físicos, nos provoca tener alta presión, nos provoca desórdenes estomacales, nos provoca problemas intestinales, nos provoca insomnio y nos provoca enfermedades cardíacas. ¿Tienes un problema, hermano, intestinal? Es que no me funcionan bien los intestinos, es que tengo un problema en el colon, es que no duermo, es que vieras cómo estoy mal, es que la presión se sube, se baja, es que el corazón. Y el médico no le encuentra y no le encuentra y no le encuentra y no le encuentra, y ya mejor te mandaron con el psicólogo y con el psiquiatra porque no le encuentran. Y lo digo respetuosamente, hermanos, de verdad. Es un problema emocional. Es que ese doctor no sabe. No, mejor me voy con otro. Porque ese me mandó, si no estoy loco, que se vaya él, el loco es él. Y a veces los médicos, hermanos, con tal de satisfacer al paciente, bueno, pues mire, con tal de sacarte dinero, te dan cosas que a veces te hacen más daño. Y pocas veces pensamos que los problemas que podemos llegar a tener son emocionales. También nos provoca problemas emocionales, nos provoca ansiedad, nos provoca depresión, nos provoca temor, nos provoca inseguridad, nos provoca, hermanos, preocupación. Problemas espirituales, pérdida de la visión de la vida, pérdida de los propósitos de Dios, pérdida de la fe, desconfianza hacia Dios. Terminamos cuestionando a Dios. La sexta consecuencia, la amargura nos aparta de Dios y divide a la iglesia. Regresemos otra vez a Hebreos 12:15. Este verso es muy útil porque su aplicación es muy amplia. Hebreos capítulo 12, versículo 15, es muy amplia la aplicación. Dice, miren bien, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué significa este verso? Lo que el autor de Hebreos está diciendo es lo siguiente: no dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas en la iglesia, porque eso les haría daño. Sería como una planta amarga que terminaría envenenándolos a todos. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque entonces la amargura lo que va a hacer, hermanos, es que me va a llevar a vivir con mis propios recursos para dejar de depender de la gracia de Dios. ¿Cuándo dejo de depender de la gracia de Dios? Cuando alimento mi amargura, la alimento, en lugar de ir con Dios y decirle, Señor, mira, tal persona me hizo esto, el otro aquello, Señor, me dolió, me lastimó, me hirió, me siento así, Señor, pero quiero entregarlo a ti. Sáname, ayúdame, yo no quiero vivir con esto. Eso es estar cerca del amor, estar cerca de la gracia de Dios. Punto número 3. El tema de hoy se llama no hay nada positivo en la amargura. El tiempo, hermanos, no la cura. Quien la alimenta traerá malas consecuencias, serias consecuencias a su vida. Punto número 3 para terminar, extermínala con el mejor antídoto. Hermanos, en el mundo la vacuna del COVID se esperó como el oro más preciado. ¿A poco no? Hoy en día la vacuna del COVID está siendo vista, hermanos, como la solución a la pandemia que se está viviendo. Es el antídoto que el ser humano hoy espera sea suficiente. Lamentablemente hay otras cepas y bueno, eso ya es hablar de otra cosa, ¿no? Pero sabemos que una vacuna es, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Para no entrar en discusiones, la respuesta o una de las respuestas a la situación que estamos viviendo, hermanos, el día de hoy. Bueno,
La amargura es algo más grave que el COVID. Y también hay un antídoto. Y ese antídoto, hermanos, está en la palabra de Dios. Proverbios capítulo 19, versículo 11. ¿Quieres conocer la felicidad? ¿Quieres conocer el gozo? ¿Quieres experimentar la paz de Cristo? ¿Quieres dormir tranquilo? ¿Quieres vivir con gozo? ¿Quieres disfrutar las bendiciones de Dios? Hay un antídoto para la amargura. Proverbios capítulo 19, versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofrenda. Lo voy a leer de nuevo. Proverbios capítulo 19, versículo 11. La cordura del hombre, es decir, el hombre sensato detiene su furor. El hombre sensato domina su ira, domina el enojo, no se deja llevar por él. Y tiene por algo bueno, algo que le honra, que es pasar por alto la ofensa. Pero nos las apropiamos todas, nos las quedamos todas, nos las guardamos todas. ¿A poco no, hermanos? No. ¿Cuál es el antídoto? Dominar el enojo, y pasar por alto significa perdonar. Hermanos, es tiempo de sanar. Es tiempo de sanar, y la sensatez, el dominio propio, la cordura puede ayudarnos, porque tiene que ver con nosotros, con nuestro corazón, con nuestras emociones. Es tiempo de sanar, hermanos. Tenemos que vivir sujetando nuestras emociones a Cristo, no a nosotros. Es tiempo de sanar. Es tiempo, hermanos, no de dejarnos dominar por las emociones negativas. Es tiempo de entregárselas a Cristo. Necesitamos, hermanos, la ayuda de Dios. Los psicólogos dicen que una de las mejores armas en contra de la amargura es el perdonar. Los médicos dicen que una de las mejores maneras de sanar de los síntomas de la amargura es el perdonar. ¿Y saben ustedes qué decía la Biblia ya desde hace cientos de años? Que hay que perdonar. Pero fui con el psicólogo, pagaste 500 pesos, ¿verdad? No damos nuestro diezmo, pero damos 500 pesos al psicólogo, ¿verdad? Ya estoy sano. ¿Y qué te dijo? Que tengo que perdonar. No, pues me debes 2,500 porque te lo dije 5 veces. Pero pues es que como te lo dijo el que predicaba, como te lo dijo el pastor, como te lo dijo el hermano, pues no, ahí sí no. Lo creemos cuando un especialista viene y nos dice lo que la palabra de Dios ya decía. Hermanos, si algo te pasó, no sé, papás, hermanos, amigos, familia, con la iglesia, perdona. Porque solo así dejarás de sentir el dolor de la ofensa. Perdonar no es olvidar. Perdonar es que tú mismo te liberas del dolor. Perdonar es actuar con gracia como Dios lo actúa con cada uno de nosotros. Pero la amargura, hermanos, es falta de perdón. Se siente como un sinsabor, acompañado de pesadumbre, de melancolía. Es estar viviendo cada día la ofensa, lo que te dijo, lo que te hizo, aunque haya pasado mucho tiempo. Hay gente que pasa años recordando, me hizo, me dijo. Lo más triste de todo, hermanos, es que es un veneno que termina, hermanos, afectando, lo digo una vez más, matrimonios, amistades, iglesias, relaciones. Hermanos, es tiempo de sanar. Nadie puede ser feliz o tener paz si ha permitido que la amargura haya cabida en su corazón. Es tiempo de sanar, de experimentar la vida plena, hermanos, que Cristo Jesús ofrece. Terminemos con Juan capítulo 7, versículo 38, por favor. Es tiempo de sanar. Es tiempo de experimentar la vida plena que provee el Espíritu Santo de Dios en la vida de una persona que ha perdonado, que ha actuado con sensatez, que ha dominado su ira, que ha pasado por alto la ofensa, que ha tomado el antídoto de Dios y se lo ha aplicado completo.
Dicen que algunas vacunas te las tienes que aplicar nada más una dosis y algunas dos. Hermano, tómate las dos. Y si te dicen 3, ponte las 3. ¿Verdad? Tomemos este antídoto hoy, hermanos, y apliquémoslo a nuestra vida. Dice Juan capítulo 7, versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y se refería al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, dije en alguna predicación, cuando viene al corazón del creyente, hermanos, nos capacita para enfrentar cualquier cosa en la vida. Yo puedo decir, hermano, es que yo no puedo hacer lo que tú dices. No, sí podemos. Si tenemos a Cristo podemos, porque Él nos capacita con su fruto para enfrentar cualquier situación que tengamos que soportar o enfrentar, hermanos, en la vida. Dios anhela que vivamos la vida plena, que vivamos felices. No vayas por la vida diciendo, bueno, pues si ya Dios quiere que yo esté así. No, hermano. Hermanos, hoy celebramos que Cristo resucitó. Él murió y resucitó para que fuésemos libres. Él dice en su palabra en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y Él no nada más nos libera del pecado, Él nos libera de la amargura. Seamos personas sabias, hermanos. Conclusión: arranquemos la amargura de nuestra vida. Es tiempo de sanar. Es tiempo de permitir que Dios tome el control de nuestro ser y nos llene por fin de la paz de Cristo que siempre ha anhelado que tengamos en nuestros corazones. Que Dios los bendiga, hermanos.